Acomódense bien, porque hoy no vengo a hablarles de fútbol. Hoy vengo a contarles la historia de un milagro que nació en el barro. Estamos en 1950. Tres Corazones, Brasil. El aire es pesado, húmedo, huele a café y a una tristeza que se puede masticar. En una pequeña radio de madera, una voz entrecortada anuncia lo imposible. Brasil ha perdido el mundial en su propia casa, el Maracanazo. En un rincón de esa casa humilde, un hombre llora. Es Tondinho, un exfutbolista que la vida rompió antes de tiempo. Sus lágrimas caen sobre el suelo de tierra. Y de pronto, unos pasos pequeños. Un niño de apenas 9 años se acerca. Lo mira con esos ojos que parecen contener todo el brillo del sol. Y pone su mano pequeña en la rodilla de su padre. Papá, no llores más. Un día, yo voy a ganar la Copa del Mundo para ti. Te lo juro. Oye, Edson, ven a limpiar estos zapatos, gritaba un cliente en la plaza. Sí, el futuro rey de este planeta fue un lustrabotas. Imaginen la escena. El niño arrodillado frente a un caballero elegante, frotando el cuero con fuerza, sudando, mientras por su mente pasaban jugadas que nadie en la historia había imaginado todavía. Un día, en medio de la plaza, alguien le dijo: «Edson, juegas como un tal Vilé». Pero el niño, entre el ruido de los cepillos, entendió mal. «Pelé, Pelé», repetía él con frustración. «No me digan así», gritaba enojado. Lo que él no sabía es que ese nombre, ese error fonético, se convertiría en la palabra más famosa del siglo XX. Pero el hambre no espera al talento. Un día, el pequeño Pelé y sus amigos, los sin zapatos, decidieron que necesitaban uniformes. Pero, ¿cómo comprarlos si no tenían ni para pan? «Escuchen», dijo Edson a su pandilla, con esa voz que ya mandaba. «El tren que pasa por el pueblo lleva cacahuates. Si logramos subirnos y tomar unos cuantos sacos, podremos venderlos en el cine». Y ahí los ven, sombras pequeñas corriendo junto a las vías del tren, bajo la luz de la luna. El corazón a 1000 por hora. «Corre, Edson. Salta». El riesgo era morir bajo las ruedas de hierro, pero el sueño era más fuerte que el miedo. Lograron vender los cacahuates, compraron sus camisetas, y ese equipo de niños hambrientos empezó a humillar a todos los clubes del barrio. Fue entonces cuando un hombre, Waldemar de Brito, lo vio. No vio a un niño, vio un diamante en bruto que cortaba el aire. «Señora Celeste», le dijo Waldemar a la madre de Pelé, una mujer de hierro que quería que su hijo estudiara, y no que fuera un pateador de pelotas muerto de hambre como su padre. «Este niño va a ser el mejor del mundo. Déjeme llevarlo a Santos». Imaginen ese adiós. Una estación de tren llena de vapor. Una madre llorando. Un padre con el orgullo contenido en la garganta. Y un jovencito de 15 años, con su única maleta pequeña y una muda de ropa, mirando por la ventana mientras su pueblo se hacía chiquito en la distancia. Cuando llegó a Santos, los veteranos se reían. «¿Este niño con cara de asustado es el que nos va a salvar?», decían entre risas de tabaco y café. Pero la risa les duró un suspiro. En el primer entrenamiento, Pelé tomó el balón.
1, 2, 3 defensas quedaron sentados en el pasto, mirando al cielo, preguntándose qué demonios había pasado. El balón no era un objeto, era una extensión de su cuerpo. Era ballet, era guerra, era arte puro. Y entonces llegó 1958, Suecia, el Mundial. El mundo estaba a punto de conocer el significado de la palabra magia. El viaje a Suecia en 1958 no fue un vuelo de primera clase, fue un salto al vacío. Imaginen a ese grupo de brasileños, morenos, alegres, llegando a un país donde el cielo parece de acero y la gente es fría como el hielo que pisan. Y ahí estaba Edson, con apenas 17 años y una rodilla destrozada. Ese niño no puede jugar, decían los médicos. Incluso un psicólogo, un hombre de anteojos gruesos y mirada severa, entregó un informe que casi cambia la historia de la humanidad. Edson es infantil, no tiene el temple para un mundial. No lo pongan. Pero el fútbol tiene razones que la razón no entiende. Los líderes del equipo, los hombres con cicatrices en las piernas, se acercaron al entrenador Feola. Don Vicente, ponga al niño. Él sabe cosas que nosotros no. El debut fue contra la Unión Soviética. Eran máquinas, hombres de hierro que parecían diseñados en un laboratorio. Y frente a ellos, un niño que parecía que se iba a romper con el viento. Pero cuando el árbitro pitó, el mundo se detuvo. Pelé no corría, Pelé flotaba. El balón le obedecía como si fuera un perro fiel. Los soviéticos estiraban los brazos, intentaban agarrar una sombra, pero las sombras no se pueden atrapar. Sin embargo, la verdadera cita con el destino fue en los cuartos de final contra Gales. El partido estaba trabado, el aire se cortaba con un cuchillo. Y entonces ocurrió lo imposible. Pelé recibe de espaldas, siente la respiración del defensa en la nuca y en un segundo de pura magia hace un sombrerito, gira sobre su propio eje y ¡gol! ¡Gol! Fue su primer gol en un mundial. En ese momento, el joven Edson no gritó de alegría, gritó de alivio. Corrió hacia las redes y se abrazó al balón como si fuera el juguete que nunca tuvo de niño. ¿Lo viste, papá? Debió pensar en ese instante. Ya falta poco. La semifinal contra Francia fue una carnicería de talento. Pero Pelé era un incendio. 3 goles, uno tras otro. Los franceses se miraban entre ellos, se preguntaban si ese muchacho era humano o una aparición divina. Y llegamos a la final, Suecia contra Brasil. El estadio Rasunda era un hervidero de camisas amarillas y banderas azules. Los suecos marcaron primero. El estadio rugió. La confianza brasileña se tambaleaba. Los fantasmas de 1950, los fantasmas del llanto de su padre, aparecieron en el campo. «¡Dame el balón!», gritó Pelé a sus compañeros. Lo que hizo después, señoras y señores, debería enseñarse en las escuelas de arte. Recibe en el área, amortigua con el pecho. Un sueco le sale al paso. Pelé le pasa el balón por encima de la cabeza. El defensa queda petrificado. Y antes de que la pelota toque el césped, ¡zas!, volea al fondo de las redes. El estadio enmudeció. El rey acababa de poner su primera piedra en el trono. Al final del partido, con el 5-2 a favor de Brasil, el niño de 17 años no aguantó más.
se desplomó en el suelo, llorando como lo que era, un niño que acababa de cumplir una promesa imposible. Sus compañeros lo cargaron en hombros, y mientras él lloraba sobre el hombro del portero Gilmar, el mundo entero se inclinaba ante su majestad. Pero ser rey tiene un precio, y Pelé estaba a punto de descubrir que la gloria atrae tanto a los ángeles como a los demonios. Al regresar a Brasil, ya no era Edson, ya no era el lustrabotas, era un patrimonio nacional. El gobierno prohibió su venta a Europa. Usted no se va, le dijeron. Era un prisionero de oro en su propia tierra. Llegó Chile 1962. El rey llegaba en su plenitud. Era una máquina de hacer fútbol. Pero el destino es caprichoso. En el segundo partido, un tirón, un dolor agudo en la ingle. Pelé se quedó quieto en la banda, mirando cómo sus compañeros luchaban sin él. Fue la primera vez que sintió que su cuerpo, ese templo sagrado, podía fallarle. Brasil ganó ese mundial también, pero Pelé se sintió un extraño en su propia fiesta. ¿Qué es un rey sin su espada? ¿Qué es un artista sin su pincel? Y luego, el infierno de 1966 en Inglaterra. Ahí no hubo fútbol, hubo cacería. Los defensas europeos decidieron que la única forma de detener al rey era rompiéndole las piernas, patada tras patada, golpe tras golpe, ante la mirada indiferente de los árbitros. Pelé salió del campo envuelto en una manta, con el alma destrozada. «Nunca más», gritó en el vestidor, «nunca más jugaré un mundial». Se sentía traicionado por el deporte que amaba. Regresó a Brasil decidido a retirarse de la selección. El mundo pensó que el reinado había terminado, que la corona se había oxidado en el barro de Inglaterra. Pero la historia, amigos míos, siempre tiene un as bajo la manga, porque para ser una leyenda eterna, primero tienes que morir y luego tienes que resucitar. El mundo creía que Pelé estaba acabado. En los pasillos de los estadios se susurraba que el rey ya no tenía hambre, que sus rodillas eran de cristal y su corazón estaba cansado de recibir golpes. Corría el año 1969 y Brasil vivía bajo la sombra de una dictadura militar que quería usar al fútbol como un escudo. «Tienes que volver», le decían los generales. «El pueblo te necesita». Pero Pelé no volvió por los generales. Volvió por el honor de esa promesa que le hizo a su padre bajo aquel techo humilde. Sin embargo, antes de conquistar México, ocurrió algo que escapa a toda lógica deportiva. Santos de Brasil, el equipo que era un circo ambulante de magia, viajó a África. Nigeria estaba en llamas. Una guerra civil sangrienta devoraba a su gente. La muerte caminaba por las calles. Pero cuando el avión del rey aterrizó, algo inaudito sucedió. Las armas se callaron. Los dos bandos en guerra, los que se odiaban a muerte, firmaron una tregua de 48 horas. El motivo, ver jugar a Pelé. Durante 2 días no hubo balas, solo hubo fútbol. El rey no solo dominaba el balón, Pelé dominaba el odio. En ese momento ya no era un jugador, era un símbolo de paz que la humanidad no merecía. Y con esa aura de misticismo,
Llegó a México 1970. ¡Ay, México! El sol de Guadalajara quemaba, pero el aire se sentía distinto. Brasil tenía un equipo de poetas: Tostao, Ribelino, Gerson, Jairzinho, pero el director de la orquesta era él. ¿Recuerdan el partido contra Inglaterra? El campeón del mundo contra el rey. Pelé se eleva. Parece que se queda suspendido en el aire desafiando las leyes de Newton y mete un cabezazo seco, perfecto, directo a la red. Todo el mundo gritó gol. Todos. Pero Gordon Banks, el portero inglés, voló como un ángel y sacó la pelota de la línea. Pelé se quedó parado, mirándolo. Yo anoté el gol, pero Banks lo detuvo. Diría años después. No hubo rabia, solo respeto entre gigantes. Pero lo más increíble de Pelé en México no fueron solo sus goles, fueron sus no goles. Ese disparo desde la mitad de la cancha contra Checoslovaquia, una locura que nadie había intentado jamás. El portero corriendo hacia atrás, el balón bajando del cielo como un meteoro, y por apenas unos centímetros, la red no estalló. O aquel amago contra Uruguay, donde sin tocar el balón, sí, sin tocarlo, dejó al portero tirado en el suelo de la pura vergüenza, mientras él pasaba por el otro lado. Esas jugadas le dijeron al planeta: no soy solo un atleta, soy un artista que usa el césped como lienzo. La final contra Italia fue la graduación de la eternidad. El Estadio Azteca era un volcán. Italia, famosa por su defensa de hierro, el Catenaccio, creía que podía encarcelar al rey. Pobres ilusos. Pelé se elevó de nuevo para el primer gol. Un salto tan alto que parecía que estaba apoyado en una escalera invisible. Pero lo mejor fue el final. Pelé recibe el balón. Sabe que Carlos Alberto viene corriendo por la banda derecha. No lo mira, no necesita mirarlo. Siente su presencia, siente el latido del equipo y le pone un pase con la mano. Suave, quirúrgico. ¡Gol! ¡Brasil campeón! El rey fue levantado en hombros, le pusieron un sombrero de charro, y ahí, rodeado de una marea humana que lo adoraba, Pelé lloró. Ya no era por la rodilla, ya no era por el hambre, era porque el niño del barro había cumplido su palabra. Tenía 3 copas del mundo, algo que nadie, absolutamente nadie, ha vuelto a repetir. Pero el rey sabía que el tiempo es el único defensa al que no se le puede hacer un regate. Después de México, llegó el retiro de la selección. Fue una tarde de lluvia. El estadio Maracaná estaba en silencio. Miles de personas con el corazón en la mano. Pelé se quitó la camiseta amarilla, dio una vuelta al campo, y el mundo sintió que un pedazo de su alegría se iba con él. «No te vayas», gritaban. Pero él tenía una última misión. El fútbol no era popular en Estados Unidos, así que el rey empacó sus maletas y se fue al Cosmos de Nueva York. Muchos dijeron que iba por dinero. ¡Qué equivocados estaban! Él fue a plantar una semilla. Ver a Pelé en Nueva York era como ver a una estrella de rock. Mahoma Ali se acercó a él
lo abrazó y le dijo: «Tú y yo somos los más grandes». Pelé solo sonrió, porque la verdadera grandeza no necesita gritarse. Se nota en la forma en que caminas por la vida. Su último partido fue entre el Santos y el Cosmos. Un tiempo con cada equipo. En el cielo, las nubes se cerraron. Empezó a llover con una fuerza inaudita. Un periodista escribió esa noche una frase que quedó para la historia. Hasta el cielo se puso a llorar, porque el rey se retiraba. Colgar las botas no fue el final, fue el comienzo de la leyenda. Pelé entendió algo que pocos atletas comprenden, que su nombre ya no le pertenecía a él, le pertenecía al mundo. Pasaron los años y aquel niño que corría descalzo se convirtió en embajador de la ONU, en ministro de Deportes, en el rostro de la paz. Viajó por todo el planeta y donde llegaba, las multitudes se abrían como si estuvieran viendo a un profeta. Rey de reyes lo llamaban en África, en Asia, en Europa. Pero él, en la intimidad, siempre decía lo mismo. Edson es el hombre que sufre, el que tiene miedo, el que envejece. Pelé es inmortal. Pero el tiempo, ese defensa implacable que no acepta regates, empezó a cobrarle la factura de tantas batallas. Sus rodillas, que tantas veces lo elevaron al cielo, empezaron a flaquear. El rey, que antes volaba sobre el césped, ahora caminaba con dificultad. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego llegó al final: el cáncer. Una palabra que suena a sentencia. Pero, ¿saben lo que hizo el rey? Luchó como si fuera el minuto 90 en el Estadio Azteca. Desde su habitación en el hospital, en medio de cables y máquinas, Pelé seguía sonriendo. Durante el Mundial de Qatar 2022, mientras el mundo veía a las nuevas estrellas, él enviaba mensajes de aliento. «Sean felices», decía. «Jueguen con alegría». El 29 de diciembre de 2022, el reloj del universo se detuvo. El corazón de Edson Arantes do Nascimento dejó de latir. El cielo, de nuevo, se puso gris. En Brasil, las calles se llenaron de un silencio que dolía. En los estadios de todo el planeta se guardó un minuto de silencio. Pero ese silencio no era de muerte, era de asombro. Miles de personas desfilaron ante su féretro, humildes, poderosos, niños que nunca lo vieron jugar, pero que sabían su nombre por sus abuelos. Todos querían darle las gracias. Gracias por demostrar que un niño pobre puede conquistar el mundo. Gracias por enseñarnos que el fútbol es la única guerra donde nadie muere y todos ganan. Hoy, si cierran los ojos y escuchan el eco de un balón golpeando la red, ahí está él. Si ven a un niño en una calle de tierra, pateando una bola de calcetines y soñando con la gloria, ahí está él. Pelé no se fue, solo cambió de cancha. Ahora juega en el equipo de la eternidad, junto a Dondiño, su padre. Me gusta imaginar, señoras y señores, que cuando Pelé llegó a las puertas del cielo, su padre lo estaba esperando, el mismo hombre que lloró en 1950. Y Edson, con la misma sonrisa de aquel niño de 9 años, le entregó 3 copas del mundo.
y le dijo: ¿Ves, papá? Te dije que no lloraras más. Te cumplí la promesa. Larga vida al rey, el hombre que nos enseñó que la magia existe y que la corona más grande no es de oro, sino de amor. Gracias, Edson, por dejarnos vivir en tu reino. Y ustedes, que me han acompañado en este viaje, ¿están listos para cumplir sus propias promesas? Los leo en los comentarios. Cuéntenos sus propios logros, sus propias victorias. Tal vez sus relatos inspiren a otros y así logren sus metas. No olviden que la historia la escriben los que se atreven a soñar. Suscríbanse, dejen su like y compartan esta crónica para que el nombre de Pelé nunca deje de resonar.